Bueno, pues siendo ya las 7 en punto, ahora sí, vamos a iniciar con esta tercera sesión del Aula del Espectador. Muchas gracias por su presencia. Comienzo agradeciendo a todo el equipo de Teatro UNAM, que ha sido tan generoso en generar este proyecto. Me parece que una vez más, y no dejo de agradecer este espacio de aula, este espacio de diálogo, este espacio que creo que para muchos representa pues una oportunidad también de vínculo y de crecimiento. Y bueno, hoy vamos a abordar un montaje muy particular, Humboldt, México para los mexicanos. Digo particular porque hemos estado hablando sobre los montajes del ciclo de narradores. Ya revisamos el último encuentro, la semana pasada tuvimos la sesión de MEPIL en Mazatlán, y de alguna manera los dos montajes previos estaban conectados de forma distinta, pero muy conectados con el texto y con la literatura. Me parece que este montaje de Humboldt, México para los mexicanos, es un montaje que, digamos, tiene una conformación distinta, ¿no? Vamos a ir explorando por qué y cómo. Y bueno, también por eso las claves de lectura, las herramientas que yo vengo a proponerles el día de hoy, digamos, van por otros caminos distintos a los que vimos la semana pasada. Bueno, la primera cosa que hay que destacar es que Humboldt, México para los mexicanos es un montaje hecho por extranjeros en su totalidad. Está escrita por un extranjero, dirigida por un extranjero y actuada por 6 extranjeros. Ernesto Anaya, el dramaturgo, es nacido en Chile y desde 1995 radica en México, naturalizado mexicano. El montaje de Humboldt ciertamente nos mete en el tema de la extranjería, pero vamos a pensar un poco más allá de la extranjería obvia, de pensar simplemente el extranjero como eso otro o eso externo. Y inicio con esta frase que viene en el programa que nos ofrece Ernesto Anaya, en donde dice: la experiencia de ser extranjeros es algo que en el fondo hacemos todos, porque sentirse lejos es una experiencia universal. Ciertamente, durante las 2 horas que dura Humboldt, México para los mexicanos, tenemos una sensación de extranjería. Y tenemos una sensación de extranjería que me parece a mí que es doble. Por un lado, claro, está lo obvio, ¿no? Estamos frente a 6 actores en escena que son extranjeros, que están hablando en una lengua distinta a la nuestra, que aunque algunos a lo mejor manejemos el francés, el inglés, el portugués, el alemán o incluso la lengua huichola, de todas maneras sigue siendo extranjero, ¿no? No es nuestra lengua materna para la mayoría de los que asistimos al montaje. Quiero aclarar eso porque tuve la fortuna de ver 2 veces Humboldt, México para los mexicanos, y en la segunda función estaba sentada junto a mí un grande grupo de extranjeras de procedencia asiática, y yo me preguntaba, claro, mi extranjería y la de ellas es sumamente distinta, ¿no? Pero bueno, viéndolo, y voy a hablar desde mi lugar como mexicana, estamos frente a esas lenguas que son lenguas distintas a las nuestras, y también frente a 6 cuerpos que por su misma conformación tienen una corporalidad y una gestualidad que hace patente esa extranjería. Hace patente la extranjería y además en algunos momentos está subrayada esa gestualidad que pertenece a otra cultura, como esta escena fabulosa donde están de espaldas y podemos ver los gestos japoneses marcados coreográficamente en los cuerpos. Y bueno, pensamos en este primer nivel de distanciamiento de extranjería que podemos sentir. Sin embargo, hay otro nivel de extranjería que me resulta muy interesante, que tiene que ver con la extranjería de los mexicanos, viendo un México distinto al que a lo mejor estamos acostumbrados a apreciar, del que también somos extranjeros. Un México que se nos presenta acá como distinto, insisto, porque hay como este lugar común entre los mexicanos de pensar que somos un país tremendamente generoso con los extranjeros que vienen, este lugar común también de decir que somos un país lleno de extranjeros, ¿no? Afectuosos y amables con ellos. Y sin embargo, bueno, la estadística sorprendente que de pronto surge en medio del montaje de que es solamente el 0.9% de los extranjeros que tiene nuestra población, pero también esta noción de darnos cuenta de lo que puede implicar para un extranjero vivir en México
y sobre todo intentar un proceso de nacionalización para volver México su patria, nos damos cuenta de lo complicado que resulta y que, bueno, no es que no sea un país generoso o que pueda tener una tendencia a ser afectuoso, sin embargo también hay otras cosas que están ahí latiendo que no son las que acostumbramos ver. Entendemos así que México es un país, como bien dice el montaje, donde las puertas no están cerradas, sin embargo, para poder entrar hay que encontrar las llaves tiradas, ¿no? Esas llaves que además requieren de una paciencia, una astucia y sobre todo un gran temperamento para poder lidiar con la burocracia, poder lidiar también con la ineficacia y sobre todo para comprender desde otro paradigma, que es la mente de un extranjero, esas reglas bastante absurdas del juego. Reglas que están codificadas de un modo que, si para nosotros como mexicanos de pronto resultan incomprensibles, podemos imaginar lo que para un extranjero es. Representa darse cuenta que, como bien dicen, ahorita puede querer decir nunca, y también que el límite siempre es difuso. Difuso, aunque estén claramente las reglas escritas, ¿no? Estamos acostumbrados de pronto a pensar en el texto escrito como una ley. Y claro, no pensaría que un país que tiene una constitución en donde está claramente escrita la regla tendría un límite, ¿no? Sin embargo, siempre implica a la hora de la praxis darse cuenta que ese límite es efectivamente un límite difuso. Vemos en esta crítica aguda que nos ofrece la dramaturgia de Anaya y la maravillosa dirección de David Salmon, una visión del extranjero que se presenta también como una constante en la construcción de nuestro país. Un país que, como rescata Anaya en su texto, nos dice que ha estado acostumbrado a la extranjería desde siempre. Un país donde los aztecas llegaron como extranjeros a Texcoco, más tarde los españoles, y así podemos hablar eternamente de los extranjeros que van llegando. Y que por tal motivo también vivimos en una especie de trauma, efectivamente, manifiesto, en esta especie de ruptura y de fragmento en el que siempre se asocia el extranjero con el conquistador. Yo planteo 3 claves de lectura para esta tarde. Creo que hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar de este montaje, porque es un montaje rico en su estética, rico en sus planteamientos. Sin embargo, me parece que estas 3 son 3 claves que nos pueden ayudar a ver algunas profundidades. La primera es el teatro con función social, la segunda el despadramiento y la tercera la sacralización de la pantalla. Teatro con función social. Me parece importante y relevantísimo hablar de que este montaje no nace o surge como una cosa totalmente independiente. Se enmarca como parte también de un proyecto que es el proyecto o la agrupación de Teatro Sin Paredes, agrupación que surge en el 2001 y que se legitima legalmente, digamos, a partir del 2007. Es una agrupación, un colectivo que tiene algunos principios bastante particulares y claros, ¿no? Hay límites claros, creo yo. Por un lado, articulan sus creaciones en 3 rubros. Por un lado está la creación escénica, el teatro social y el proyecto editorial. Los invito a visitar la página de Teatro Sin Paredes, que creo que es de esas páginas que vale la pena explorar. No me aprendí el nombre de la página, pero es muy fácil poner Teatro Sin Paredes en Google y es lo primero que aparece. Es una agrupación que se constituye como una agrupación de una estructura o con un organigrama horizontal, en donde se pretende que toda la gente que la está conformando no nada más se quede, digamos, en la comodidad de su oficio, sino que también crezca rotando los sitios que ocupan y compartiendo responsabilidades. Y bueno, sobre todo lo que me llamó la atención a mí de leer tiene un nombre particular que ahorita se me está yendo, no es estatuto, es la misión, no, pero tienen un manifiesto, exactamente, esa es la palabra. Leyendo el manifiesto, claramente se conciben a sí mismos como un teatro que sea capaz de cumplir con una función social,
en donde haya un compromiso colectivo y sobre todo en donde haya una conciencia de que el quehacer artístico es capaz de ser una herramienta de transformación. Creo que aunque el montaje de Humboldt, del que estamos hablando en este momento, no pertenezca, digamos, al teatro social o esté en el rubro del teatro social en términos de las producciones que genera Teatro Sin Paredes, sin embargo, sí podemos hablar de un teatro que tiene claramente una función social. Lo distingo porque, bueno, leyendo la página me daba cuenta la larga función que hacen acercándose a situaciones marginales, a barrios, a cárceles y, bueno, centros penitenciarios, y nos damos cuenta que efectivamente, en este sentido, este no es el teatro social, ¿no? Es un teatro que se articula dentro de una institución, y dentro de una institución que cabe decir que es una institución universitaria. Una de las preguntas que tengo para más adelante, cuando tengamos oportunidad de charlar, es justamente qué ha sido esta experiencia universitaria. Resalto esta experiencia institucional y universitaria porque resulta muy interesante pensar que muchas de las cosas que se dicen a lo largo de la puesta en escena son cosas que no se podrían decir si se dijeran quizá en la calle o se dijeran en un foro que no fuera el adecuado. De alguna manera la institución cobija, el propio espacio lo permite, y entonces tenemos un discurso de denuncia, un discurso con una claridad también y una argumentación crítica que se permite por el propio espacio. Y bueno, habría muchas formas de abordar cuáles son los medios que utilizan para hacer ver y escuchar su discurso, pero me parece que aquí hay por lo menos 3 medios que me parecen interesantes. Bueno, olvidé decir que esta agrupación se rige también bajo 4 ejes poéticos y estéticos que son su motor, que es el de la resignificación, el reciclaje, la movilidad y la diversidad. Podríamos hablar largo y tendido sobre cada uno de ellos porque me parecen muy interesantes. Sin embargo, quiero resaltar que en el montaje de Humboldt lo primero que notamos es justamente esta resignificación y hasta cierto punto reciclaje de la figura de Humboldt. Voy a hablar de 3 medios que encuentro yo para el discurso crítico, ¿no?, que creo que se utilizan en la obra. El primero es la figura de Humboldt como tal. Si bien es una figura que sí se nos muestra para darnos un poco una idea general de esa historia, de un personaje importantísimo, ilustrado, que es capaz de leer su ensayo político general de la Nueva España mientras pide más luz, ¿no?, en esta imagen poética sublime de esta bicicleta que con la propia fuerza mecánica del cuerpo da la posibilidad de dar más luz. Tenemos ahí pues la metáfora del pensamiento ilustrado, una de las cosas y de las características que casi todos creo podemos asociar con Humboldt. Sin embargo, también tenemos este otro Humboldt, el Humboldt que tiene una vida íntima, que necesita esconder por su homosexualidad, el Humboldt que se nos muestra también con una conciencia o no de un manejo político que lo lleva a naturalizarse finalmente, que lo lleva también a entregar unos mapas que, como podemos notar en la obra, terminan siendo los documentos perfectos para que se venda el territorio mexicano de Texas. Bueno, se nos muestra aquí de entrada esta contradicción, esta relación con el extranjero, de la que voy a profundizar más adelante, en la que efectivamente lo vemos como un padre universal, un mesías de la ilustración, como nos dice Anaya. Otra de las líneas que me parece que permite el discurso crítico es Pedro Páramo. Pensaba yo justamente como, bueno, comentando también con un amigo, no hay nada más desolador que pensar en un Pedro Páramo, ¿no? Pedro Piedra Páramo, una piedra en el páramo. Es un paisaje tremendamente desolador, ¿no? Nos habla de infertilidad, nos habla de vacío, nos habla de un lugar en el que ya no es posible que nada vivo esté, ¿no?, y que entonces hay que dialogar solamente con muertos. Me parece que en este montaje, a través de los murmullos constantes que hay, de esas voces que se escuchan por ahí y por allá recitando pedazos, fragmentos de Pedro Páramo, está presente estas voces, sí, de los muertos, estas voces que nos están invitando a escucharlas,
pero que sobre todo están exigiendo ser escuchadas. México bueno, esta frase que me parece muy simbólica, que dice que las historias en México comienzan por el final. Hay que escarbar, solo se encuentran huesos, hay que rearmar, reconstruir la historia a partir de estos restos. ¿Dónde están? Y en este ¿dónde están? Vemos patente y latente también nuestro México. Nuestro México, nuestros muertos, nuestra realidad, que cada vez se asemeja más a un páramo lleno de sepulturas que no tienen explicación y de las que necesitamos echar mano de la imaginación, de pronto incluso, para poder entenderlas. El tercer medio que encuentro yo para el discurso crítico es Wirikuta. Tenemos aquí, bueno, la construcción de un personaje Jan, que llega a México y no quiere ser mexicano, sino quiere ser huichol, nada más que para ser huichol pues hay que ser mexicano. A través de este personaje, de su búsqueda, vamos encontrando también una clara denuncia del abuso y, bueno, de este abuso de las concesiones que se dieron del gobierno mexicano de las tierras de Wirikuta en el periodo de Calderón. Y sin embargo me parece que más allá de nada más ser un reclamo o ser un grito en la oscuridad, como esas otras voces también de las que habla Pedro Páramo, está recordando que por un lado las cosas sagradas son frágiles y los seres humanos también, pero también está recordando que como otras tantas luchas están vivas y que es momento de hacernos responsables de ellas. No son gritos ahogados, no son gritos que podamos tampoco ignorar. Y bueno, creo que en todos esos temas se podría profundizar muchísimo, pero bueno, sabemos que esta media hora también es cortita, entonces voy a intentar ir más rápido, quizá podemos rescatar un poco más en el diálogo más adelante. La segunda clave que me resulta interesante es el despadramiento. ¿Qué es el despadramiento? Pues es la orfandad de padre, ¿no? O es la ausencia de una figura paterna. Tenemos por un lado pues 6 personajes que, igual que Pedro Páramo, van a Comala porque me dijeron que allá vivían su padre, ¿no? De alguna manera van en busca de solucionar un conflicto que tiene que ver con la figura paterna. En el caso de Elena Ionesco, no sabemos exactamente de qué manera queda huérfana, pero sí sabemos que tiene un padre policía secreto y que termina llamándole Daddy al hombre que la prostituye y que pertenece a una mafia y que la termina llevando a México. Take pues es una japonesa que de pronto sabe que no es hija única y que, sabiendo que no puede renunciar a ser hija de su padre porque es un lazo que no se puede romper, sí sabe que ella puede ser esa hija única, la única que sí sea mexicana, ¿no? Y también sabe que puede convertirse, que puede renunciar a ser japonesa. Eso lo sabe. Está Francisca, mercadóloga, que quiere hacer una versión de la Guerra de las Galaxias. Y mientras piensa en ella, dice: pienso en lo que hace un padre, en lo que no hace también. Es una mujer cuyo rechazo tremendo del padre después de confesarle el abuso de un cura la lleva también a esta soledad y a esta orfandad. Está Dasein, que es un hombre que quiere buscar lo concreto, un hombre que, cansado de tener un nombre como puede ser Dasein, pensaba: imagínense de verdad llamarte Dasein, ¿no? Debe ser fuertísimo despertarte una mañana y darte cuenta que te llamas Dasein. Y bueno, pues Dasein tiene que venir a México para saber que aquí significa también experiencia, experiencia y experiencia, el ser aquí, ¿no? El ser ahora. Es una presencia que no es fácil encontrar en medio del mundo filosófico de su padre, que necesita la distancia de la tierra y la propia muerte del padre para entenderla. Y bueno, quizá no solo la muerte del padre, ¿no? También hacerse cargo de un cementerio y cobrar conciencia de que los cementerios son para los vivos, saber que el presente, que la experiencia de la vida diaria es la que importa. Está también Wagner. Wagner viene de Brasil,
buscando cumplir su promesa de amor. Y la parte más dura, en este momento en el que todos dicen lo más difícil para mí ha sido, pues lo más difícil para él ha sido confesarle a su padre que es homosexual. Y bueno, finalmente Jan, del que ya hemos hablado de alguna manera, que es un hombre enamorado de la cultura huichola, enamorado por la propia asociación que encuentra con su padre cátaro, con esta magia ritual presente, y que viene a encontrar esos restos de su padre espiritual también en la cultura viva de los huicholes. Sin embargo, bueno, estos 6 personajes son personajes que vienen a una patria que, bueno, es interesante siempre pensar en las etimologías, ¿no? Patria viene de patres, padres, de antepasados, y sin embargo, cuando pensamos nosotros en México, casi siempre es la madre patria, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país que efectivamente tenemos muy claro la figura materna. Sabemos que la Virgen de Guadalupe, creas o no creas en ella, uno puede revisar las carteras de los mexicanos y casi es infalible que por ahí está presente. Si no la pusieron conscientemente, se las puso su madre o su abuela, pero la Virgen de Guadalupe ahí está. Y sin embargo la pregunta es, pues, ¿quién es el padre de la patria? Nos encontramos que en esta relación que tenemos con el padre como mexicanos, hay constantemente una figura o de adopción de figuras extranjeras, o de figuras construidas con una necesidad urgente de una paternidad, pero que casi siempre tienen el común denominador de ser figuras también que tienden al abuso y que están enmarcadas también en una falta de protección. El día de la primera función que me tocó estar ahí, escuchaba yo a Ernesto Anaya hablar sobre cómo podríamos pensarlo como ese niño que no tuvo amor, ¿no? O que no fue un niño querido o amado, que está necesitado urgentemente de venderse al primer postor. Y bueno, pensaba yo en esta figura del padre, en este despadramiento del que estamos hablando como mexicanos, que va como en todos los niveles, ¿no? Podemos pensarlo, por ejemplo, en la relación que mantenemos con nuestro país vecino, con Estados Unidos, pero también con la famosa cuestión del papá gobierno, ¿no? Tenemos una necesidad, una urgencia también de creer que hay un papá gobierno que también tiene que darnos protección y que no tiene que abusar de nosotros. Y sin embargo, entonces ahí se da una doble vertiente, porque por un lado hay una satanización, pero también una idealización de esta figura. Y esta doble postura no nada más se manifiesta en la figura del padre, sino, como ya habíamos hablado, en la relación que tenemos justamente con los extranjeros. Y bueno, finalmente, pensando justo en la figura de Pedro Páramo, tan presente aquí, vemos que, pues eso, Pedro Páramo es ese padre que reconoce solo al hijo que no tuvo madre y niega a todos los demás. Es el padre que desprecia y abusa. Es lo masculino definido como negación de lo femenino, es lo femenino definido como rencor hacia lo masculino, como bien indica Ernesto Anaya. Me parece que de todo el montaje, al menos en mi caso, esta cuestión de la figura del padre y del conflicto que podemos tener con ella resuena como una emoción fundamental humana. Nos hace pensarnos como extranjeros también de nuestra propia vida, nos hace preguntarnos sobre nuestra propia filiación, sobre nuestra propia proveniencia. Y bueno, por último, la tercera clave es la sacralización de la pantalla. A lo mejor suena rarísimo, sacralización de la pantalla, y no encontramos cómo conectarla. Aquí sí voy a hacer un paréntesis un poquito largo para meternos un poquito en contexto teórico. Por un lado, cuando yo vi el montaje, las 2 veces que la vi, me llamó mucho la atención cómo hay una teatralidad que está organizada a partir de la pantalla. Ahorita vamos a hablar de pantalla de un modo un poquito más profundo. ¿Qué entiendo por teatralidad? Bueno, Jorge Bubati la define muy bonito desde la antropología y dice que la teatralidad es la capacidad de organizar la mirada del otro. Y no es que en Humboldt, México para los mexicanos, nuestra mirada no se organice también a partir de los cuerpos, de los actores y a partir de toda una serie de elementos. Sin embargo, me parece que es muy poderoso el discurso que tiene la pantalla.
estamos frente a una teatralidad organizada por la pantalla, me parece a mí. Ahora, ¿qué entiendo por pantalla? Porque a lo mejor lo primero que se nos ocurre es pensar en pues, las proyecciones que teníamos justo enfrente de nosotros. Y sin embargo, aquí acudo a Hans Belting. Hans Belting, historiador del arte, ha aportado muchísimo en lo que se refiere a teoría y estudios sobre la imagen. Nos habla de la pantalla como una superficie ancestral en la que los seres humanos hemos estado acostumbrados siempre a plasmar nuestras emociones y que también son espejo de nuestra cultura. Entonces podemos pensar en pantalla, por ejemplo, o la primera pantalla, como esa superficie, por ejemplo, de un lago en la que el hombre se contempla a sí mismo. Belting ubica la pantalla, la primera pantalla, como el espejo. Y podemos pensar también en la pantalla como los cuadros, ¿no? Esos cuadros de retratos, pero también los cuadros de cualquier tipo, que de alguna manera están enmarcando un momento, una emoción fundamental humana que está ahí plasmada. Ya luego nos podemos venir más hacia el siglo XX y XXI, en donde encontramos esta asociación de la pantalla de una forma como mucho más clara y directa, con la pantalla de televisión. Y bueno, digamos que podemos considerar entonces aquí pantalla como cualquier superficie que sea capaz justamente de recibir las imágenes del hombre. Pensándolo así, lo que resulta interesante es justamente darnos cuenta cómo tendemos a sacralizar la pantalla. ¿Qué quiere decir sacralizar? Tendemos a encontrarles lugares especiales y específicos en nuestras vidas y en nuestras casas. Si ustedes observan, pongamos cuadros en sitios específicos, ponemos el espejo en un lugar específico. Y basta con pensar la relación tan clara que podríamos encontrar entre el lugar que ocupa la televisión en nuestras casas y el lugar que ocupa un retablo en un templo. Tenemos ahí claramente esta obsesión del ser humano de encontrar ese lugar especial para la pantalla. En este momento en el que nuestra vida entera está llena de pantallas, yo hasta tengo una pantalla aquí enfrente y otra detrás y otra más por allá, nos damos cuenta cómo la teatralidad incluso de nuestras vidas se organiza muchas veces en pantalla. Como de pronto ese lugar especial a lo mejor ya no tiene que ver con un lugar físico, pero sí tiene que ver con un lugar emocional en el que estamos viviendo. Qué tan seguido estamos viviendo la pantalla o qué tanto estamos depositando en la pantalla en estos momentos. Ahora, lo primero que llamó mi atención, ya hablando específicamente del montaje, es la construcción en forma de retablo dorado que tiene la pantalla, esa primera pantalla. Voy a hablar de la pantalla, digamos ya después de este contexto, en tres espacios escénicos o pantallas que podría yo mencionar, que son por un lado este espacio que es esta construcción de retablo dorado sobre la que se proyectan continuamente las imágenes, que si ustedes se fijan funciona como un universo en el que es posible pensar en muchísimas pantallas distintas, ¿no? Claro, es una pantalla físicamente hablando, pero es una pantalla que funciona para muchos niveles. Por un lado están los subtítulos que nos permiten traducir los diálogos y sentirnos menos extranjeros, ¿no?, a esas otras lenguas. Por otro lado, funciona de pronto como ilustración de la vida de Humboldt, pensemos en los mapas o en el momento de la imagen de Monticello que hay por ahí. Y sin embargo hay un momento en que se empieza a dar una teatralidad expandida con esa pantalla. Es una teatralidad en la que estamos presentes en el espectáculo televisivo. Es el momento en el que esa pantalla organiza la teatralidad también de lo que hay al frente, de esas edecanes, de esos cuerpos que nos están permitiendo participar en este show televisivo de la encuesta, en donde se nos pone a prueba si somos o qué tan mexicanos somos o qué tan mexicanos queremos ser. A mí me llamó la atención que de la primera función que fui, eso suele suceder, había poca participación del público, y la última que fui era impresionante el reto lúdico que representaba para la gente que estaba sentada a mi lado querer contestar todas las preguntas, ¿no? La propia pantalla empieza a generar un ritmo en donde eso es imposible y en donde te das cuenta que en realidad la invitación no es a jugar ese juego, sino a darte cuenta de lo terriblemente duro que puede pensar uno que uno se considere mexicano por saber contestar esas preguntas, ¿no? Entonces, pasamos de la risa, del juego,
a un momento amargo en el que nos damos cuenta y vemos desfilar en esa pantalla además a todos nuestros políticos muertos para acabar con la ironía de dónde queda la calzada de los muertos. Bueno, por otro lado tenemos también una doble crítica. Olvidé mencionar que justo en este desfiladero de preguntas hay una crítica constante en las imágenes que aparecen, ¿no? Esa crítica irónica que más allá de la pregunta hay imágenes que nos están dando respuestas y respuestas que nos producen risa. Por otro lado, hay otra doble crítica que me parece que aparece justo en esta pantalla, que tiene que ver con la enajenación que vivimos con las pantallas, ¿no? Ya vimos este show televisivo que de alguna manera nos remite a lo que podemos ver en cualquier canal nacional si prendemos la televisión a la 1 o 2 de la tarde, creo. Sin embargo, hay una siguiente crítica que tiene que ver con cómo trasciende esa pantalla, cómo enajena esa pantalla hasta el punto de incluso cambiar la vida de alguien o hacerlo tomar una decisión. Y bueno, de esa manera tenemos con mucha claridad la pequeña telenovela de Pacto de Amor, ¿no? En donde, bueno, nos podemos morir de la risa y sin embargo es lo que hace que Wagner al final se dé cuenta de que es chafa todo eso y que es una telenovela chafa la que le hace ver y tomar la decisión de que él no va a ser mexicano y que va a renunciar a la relación que tiene. También lo tenemos así con la publicidad de la leche. Uno de los momentos que me parece pues más dramático, más fuerte también, no sé si es por ser mujer, ¿no? Pero en el momento en el que estamos observando una mujer hablando de esta estadística, el 50% de niños que nacen en baño de sangre, en cesárea en este país, el momento en el que tiene la claridad de decir yo madre no seré mexicana, y también cuando escuchamos que son 13,000 millones de pesos los que tenemos como resultado por esa cantidad de cesáreas. Y bueno, por último, esa misma pantalla es la que nos permite la ironía de entender a Elena Ionesco haciendo favorcitos, trabajando con las bases y llevándola a conseguir las cartas de naturalización para la Saint-Jean. Está la otra pantalla, que es ese cuadro viviente. Le llamé cuadro viviente porque, bueno, de alguna manera lo tenemos ahí, enmarcado en dorado, nos hace pensar en la relación de la pantalla con la pintura. Y es ese cuadro que tenemos pues a la derecha en el montaje, en el que se desarrollan la mayor parte de las escenas de Humboldt, y que sin embargo tiene momentos interesantísimos de ruptura, cuando el propio personaje de Humboldt, simplemente con quitarse el saco y la bufanda, se convierte de nuevo en Lazar, ¿no? Tenemos ahí mismo dentro de ese cuadro, digamos, rupturas muy interesantes. Pero bueno, es un cuadro viviente que está ahí estático, pero que pertenece también, nos está dando el lugar de la pintura, al menos desde mi perspectiva. Y bueno, por último tenemos el tercer espacio, que yo llamaría el espacio onírico, que está en la parte de arriba, la parte superior, en donde por un lado pues está la bicicleta, esta bicicleta de madera, esta bicicleta que también va a ser parte de este canto hermoso y de este momento de la escena de la ópera, que fíjense, ahí es muy interesante porque está la escena de la ópera, sin embargo el telón rojo lo tenemos justamente en la pantalla del retablo, ¿no? La tradición hablando y por otro lado esta imagen poética. Y bueno, también es el lugar en donde se desenvuelve toda la maravillosa cultura huichola, donde podemos ver los diseños, donde podemos escuchar ese Padre Nuestro que se convierte en un momento ritual, un momento especial. Y por último es el espacio también más emotivo, en donde está pues esa cordillera al atardecer, que supongo que será inolvidable para todos, en donde estamos viendo ese atardecer y cómo Jan queda fundido en medio de ese espacio en el terreno agrícola. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces bueno, les voy a pedir a los invitados que pasen por favor a la parte de arriba para dar paso a la clase.
Bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Muy agradecidos de tener aquí a Ernesto Naya, a David Salmon, a Alexander Holtman y a Carla Jara. En este lapso voy a hacerles algunas preguntas, pero digamos que un poco la idea también es detonar el diálogo entre ustedes. Bueno, quisiera comenzar por la dramaturgia. Y quizá es una pregunta común y recurrente, pero me gustaría que el público la escuchara. Y es hablar, bueno, ¿de dónde surge la necesidad de escribir esta historia? Hola. Bueno, hay una razón, quizás como todas las cosas, una razón profunda y una razón superficial. La razón profunda son 20 años en México. Y de alguna manera sentir que uno llega a la cita con tener que hacer las cuentas con tantos caminos que uno ha cruzado, transformaciones personales. Yo tuve que dejar de ser chileno de alguna manera para poder ser mexicano. Por eso en algún momento un personaje dice la negación chilena, justamente dice la negación de la negación de la negación. Uno como extranjero se encuentra viviendo esos procesos de negación y reafirmación, confirmación, se va reconstruyendo, rearmando, ¿no? Entonces, lo que se pierde y lo que se gana en ese proceso cuando son 2 años, 3 años que uno está viviendo en un país distinto al de uno, como que no sé, las cosas calan distinto cuando de repente miras para atrás y dices son 20 años, me quedé. Aquí ya me convertí en programa de Cristina Pacheco. Entonces, lo que le pasa a los mexicas cuando llegan a Texcoco, ¿no? Entonces dejan de ser extranjeros, dejan de extrañar, ¿no? Y bueno, entonces esa es una razón profunda, hacer las cuentas, ¿no? con todos esos Méxicos que a uno se le vienen encima, las transformaciones propias, las del propio país, todos juntos, revueltos, entonces son 20 años que sintetizan. Y la razón superficial es el encuentro en una cafetería con David, Carla y yo, así empezamos, y casi de chiste, en verdad, ¿no? En verdad, porque como, ¿por qué no hacemos? Habría que hacerlo, es que compartiendo la experiencia de ser extranjero, acá justamente, ¿no? Yo creo que en mi caso personal detonado también por el hecho de que Carla, mi mujer chilena, lleva tan solo 3 años, ¿no? Casi, prácticamente, comparado con los 20 míos, en fin, pero también ha significado como volver a vivir la experiencia de qué significa que un extranjero esté acá. Yo ya me había mimetizado, ¿no? Y la experiencia de amor con Carla me lleva también a compartir su experiencia y como que yo vuelvo a ser extranjero otra vez y volver a vivir volver a los 17 después de vivir un siglo, como dice la canción de Violeta Parra, bueno, son los mismos 17. Entonces eso también a mí me despertó, me hizo cuestionar muchas cosas y el encuentro con David pues, que nos generó este debate entre nosotros, esta conversación, este compartir, ¿no? Y en las paradojas a las que nos enfrentamos está el famoso tema del examen, ¿no? Que era lo anecdótico, que fue una cosa que David hizo. ¿Cuántas veces hiciste, David, el examen? 2 veces. Yo estoy naturalizado, pero tuve la suerte que a mí no me tocó un periodo de fobia que le tocó a David. Y entonces yo iba preparado para aprenderme el himno de memoria, hacer todo eso que me habían dicho que era como... Y fue tan fácil para mí que incluso hasta venía preescrita la respuesta de por qué quiero ser mexicano. Si es real lo que se dice en la obra de teatro sucede, tengo el documento y entonces la pregunta 18 dice ¿por qué quieres ser mexicano? Amo a México, así empieza. Entonces escrita a máquina, ya preescrita. Sí, amo a México, sí, pero déjenme escribir yo. Entonces toda esta vicisitud, ¿no? En esta conversación de café, los whiskies de Otribó, en alta calidad, somos súper coherentes, somos un grupo coherente. Ahí nació, en verdad, ahí nació esta cosa hace como menos de un año, en verdad, si fue en el péndulo. Hace un año. No, pero esta conversación fue en los whiskies. Bueno, que ellos me pagaron.
pero pasamos con los whiskers, sí, ¿no? Y entonces David, que es un hombre de acción, no solo de pensamiento, sino que de acción, tomó cartas en el asunto y nos llama y nos dice, vamos a hacer un taller de audición para tal fecha, convocamos un montón de extranjeros, hay que escribir escenas, hay que empezar, y entonces ya fue lo que finalmente provocó esto. Gracias. David, bueno, pues aprovechando un poco este mismo hilo, es muy interesante, bueno, yo escuchaba la función de entusiastas, cómo platicabas tu propia historia, tu propia pasión con los huicholes, y es interesante, bueno, cómo estás ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco esta relación para la construcción de la dramaturgia? Porque es una obra, quiero decir, se siente ese proceso de diálogo continuo que debe haber habido, o quizás solamente lo supongo, en que no es un proceso de dramaturgia escrita, cerrada, que luego tú llevas al montaje, ¿no? Sí, completamente. Pues creo que lo que comentó Ernesto, ¿no? Se siente latente que es una obra que se fue construyendo pieza por pieza en un diálogo permanente, ¿no? Ernesto escribía las escenas, las leíamos, intercambiábamos ideas respecto a lo que sentíamos. De hecho, si consideramos como el primer borrador, ¿no? El primer material que leímos colectivamente y lo que está ahora en escena, hay un camino recorrido inmenso y creo que fue justamente basado en esta fuente de diálogo, ¿no? Yo agradezco a Ernesto haber tenido esta apertura. Los dramaturgos por esencia suelen ser aprensivos con sus materiales, se entiende, y había, en este caso, no podía funcionar de otra forma porque no se trataba de montar un texto escrito, ¿no? Sino de construirlo pieza por pieza, y hay varios elementos que fueron como apareciendo, ¿no? A lo largo de la construcción. O sea, no hay una palabra que no sea de Ernesto, pero había un diálogo nutrido, no solo conmigo, sino también con todos los integrantes, con sus particularidades nacionales, por ciertos elementos que también tenían que ver un poco con su propio origen. Y yo en lo particular crecí en el sur de Francia, en el país cátaro, y entonces Ernesto no conocía la cultura cátara, pero se la presenté y ahí encontró él un punto de anclaje muy fuerte que nos servía, ¿no? A la construcción. Entonces yo, en lo personal, estos últimos años es como me gusta crear, ¿no? A partir de una idea que nace y que se vaya armando, ¿no? Pieza por pieza. A veces es difícil, es complejo, ¿no? Recibimos la última escena a 2 semanas de estrenar, ¿no? Entonces mi gran angustia era de no tener la pieza completa, ¿no? No tenía la pieza completa. En lo que quiere decir, cuando uno está construyendo un discurso que tiene un principio y un fin, era a veces como bastante angustiante no saber cómo iba a terminar, pero también era parte del juego, del riesgo de decir, es un proceso, digamos, que tiene características de creación colectiva. La creación colectiva no le resta nada a las funciones de cada persona, pero sí había una cosa que se iba construyendo ahí pieza por pieza. También sí es cierto que cuando monté aquí la inauguración hace algunos años, estaba escrito desde hace 40 años y podía yo construir mi discurso en función de un material existente al 100%, ¿no? Y aquí sí había como ese factor que a veces generaba, ¿no? Un poquito de emoción, diría yo. Y bueno, esta es una pregunta quizá general, a ver, ¿quién me quiere compartir un poco? ¿Qué ha significado, qué ha representado la construcción de este montaje dentro de un espacio universitario, en esta relación institucional con la universidad? Pues, ¿tú quieres? Pues a mí me tocó poco de eso. Para mí como actor venir a los ensayos, tener un espacio en que ensayar, un director y todo eso, creo que es lo que en mi caso, la única diferencia es que no dependo ahorita directamente de la taquilla. Entonces, realmente que sea universitario o no, en mi caso realmente no había gran diferencia.
me toca el mismo trabajo como Humboldt. Yo quisiera decir algo. Sí, buenas tardes. Para mí la universidad es la universalidad y yo parto de la base que estar en un espacio universitario aquí o en cualquier parte del mundo supone una difusión, una discusión, una crítica, un aporte, una creatividad que por el solo hecho de ser universidad a mí tal vez soy una ingenua, pero parto de la base que así va a ser, ¿no? Esto ocurre porque hay un espacio universitario, si bien también ocurre lo de ayer, hay otras escuelas de espectadores, yo creo en la solidaridad y no en la barbarie, ¿no? Pero respondo a tu pregunta con esa cosa tan básica, ¿no? Gracias. Bueno, pues... Pues para mí es... pues yo soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, es mi cuarta obra en Teatro UNAM desde mi llegada a México en el 2000. Yo siento que tengo una relación particular con nuestra máxima casa de estudio, ¿no? Soy profesor aquí y encuentro siempre un espacio de libertad que no encuentro en otros lados. Es decir, que nuestros discursos no cambian en absoluto por realizarlos en la UNAM o en el Instituto Nacional de Bellas Artes. No es que nos tomemos más libertad estando aquí, pero sí es un hecho que estas mayores libertades existen, ¿no? Desde el apoyo que se siente a nivel institucional y desde también quizás la sensación simbólica de estar en un lugar, por lo menos es la imagen que yo tengo del teatro universitario. Para mí el teatro universitario debe ser un teatro crítico, un teatro pensante. Y creo que eso se ha ido construyendo a lo largo de los años. Hace varios años no había mucha distinción en la esencia de las obras que se podían presentar en la UNAM y en el IMBA, por ejemplo. Y a mí me parece que tiene que haber una distinción porque hay un sello muy particular aquí y lo tiene que defender la UNAM y a veces se nos olvida. Y creo que por lo tanto yo, que soy un director bastante necio en cuanto a la función social y política del teatro, siempre encuentro aquí en la UNAM un verdadero espacio de expresión, ¿no? No lo digo para que me vuelvan a invitar el próximo año, sino porque es sincero. Bueno, yéndonos un poquito hacia la construcción actoral, pensaba yo, bueno, si nos pudieran compartir, hay varios niveles aquí en los que se puede hablar de esta construcción actoral, ¿no? Creo que tenemos aquí el caso de 3 actores presentes que están en distintas relaciones con este montaje. Por un lado está David Salmón, que de alguna manera, bueno, dirigiste y además actuaste. Me parece que es interesante que nos compartas un poco sobre eso. Alexander Holtman y Carla Jara, que también de alguna manera, por lo que yo observaba y leía, están en relaciones muy distintas con este montaje, en el sentido de que Carla perteneces digamos, al grupo de Teatro Sin Paredes, ¿no? Veo que estás involucrada en la coordinación editorial también y de alguna manera, bueno, por toda la relación de la que se está hablando acá también, tienes un proceso, digamos, de relación cercana a la construcción propia de la dramaturgia. Y el caso de Alexander Holtman, que hasta donde entendí por la función de los entusiastas, fuiste como el último en llegar, ¿no? Que llegó así como en el último momento. Y que tienes además el doble compromiso en escena de hacer 2 personajes. Bueno, un poco desde estos 3 lugares me gustaría que si se puede nos compartan sobre su experiencia actoral en este momento. Hay un alemán que nos dice que va por... sí, dirigir y actuar es siempre... algunos dicen que es imposible, sí es complejo. En mi caso, tengo en México una trayectoria esencialmente como director de escena, aunque yo me formé inicialmente como actor, he dejado de actuar muchos años, casi 15, y hace varios años que estoy como regresando a esos primeros senderos, la verdad con una gran libertad. Creo que haber dejado de actuar tantos años me ha permitido poder acercarme a la actuación de una forma mucho más esencial, diría sencilla, ¿no? Que hace que quizás me logre como deshacer de varias telarañas, no soy yo,
que siento, por ejemplo, muy presente a veces en mis alumnos, ¿no? Y que lo primero que tiene que lograr hacer el actor poco a poco en su trabajo es deshacer de esas telarañas. Y afortunadamente estos años de dejar el trabajo actoral a mí creo que me ha ayudado. Luego, estar afuera y estar adentro siempre es complicado, particularmente en una obra en la cual a veces soy un poco latoso como director respecto a la precisión del trazo, ¿no? Hay muchas partes coreográficas como muy precisas, y estar adentro y estar afuera no era siempre fácil, ¿no? Ahí Jorge Maldonado, ¿no? Nuestro querido asistente, que es el séptimo actor de este montaje, el único mexicano, nos ha ayudado mucho, pero también me di cuenta de una cosa interesante, y no quiero que suene pretencioso, pero me di cuenta que me podía incluso autodirigir. A lo mejor son los años de práctica que me han ayudado, pero me doy cuenta que poco a poco he podido como desarrollar esa capacidad de verme haciendo, ¿no? Y de poder, por lo tanto, incidir. Mis notas no me las doy en público, como se las doy a mis compañeros actores, pero sí, yo siento los momentos, siquiera se los digo, dentro de la intimidad, los momentos en la obra en los cuales yo me siento menos cómodo. Hay un momento particular en el cual actualmente sé que no encuentro, y que todos los días intento encontrarlo. Es un momento tonto que ni siquiera a lo mejor nadie se da cuenta, pero son cosas que si no me doy yo esta nota, cuidado, este momento no está sucediendo, pues no hay ningún ojo externo que lo va a hacer. Pues aprovechando la intimidad, compártelo. Es un momento tonto cuando estamos Dasein, Take y yo en la mesa, y que viene Jorge justamente a entregar el sobre. Ahí es un momento que siempre me genera mucho conflicto. ¿Sí se acuerdan de este momento? Y quizás no se dieron cuenta, pero es un momento como, además bastante superficial, ¿no? Si me generaran conflicto los poemas en la bicicleta sería más grave, ¿no? Pero ese momento en particular no encuentro la verdad, no lo encuentro yo. Y sé que todos los días tengo que trabajar para que eso suceda, ¿no? Y creo que cada uno actualmente hay momentos en los cuales sabemos que tenemos que prestar una atención, ¿no? Entonces, bueno, sí. Es interesante actuar y dirigir. Alemán, mi querido Alemán, ¿ibas tú después? La chilena, que también tiene mucho de alemán, hay mucho alemán en Chile. Quiero partir por lo que decías de mi cercanía con la dramaturgia, y esto lo comparto coloquialmente. Para mí fue súper importante poner un límite súper firme. Yo no tenía que enterarme de mayores cosas del texto antes que mis compañeros. Por lo tanto, esta idea romántica que puede haber de que yo soy la musa, no. Y lo agradezco profundamente. Yo no me caso con un dramaturgo para que escriba para mí. Es un principio ético mío, y quería comentarlo. Además, separar trabajo y pareja es fundamental. Si no, una de las dos cosas no funciona. Esencialmente, como actriz, debo decir que hay que renovar la técnica. Por lo menos yo he sentido el refrescar la técnica, porque además estamos hablando de un teatro épico. David lo defino así, esto es muy personal, ni siquiera el autor tal vez está de acuerdo conmigo, donde los actores tenemos la función, no, específicamente mi personaje, que es un personaje de monólogos esencialmente, que es un personaje que además da el dato duro, objetivo, porque no es que ella piensa que 0.9% son los extranjeros en México, ella lo sabe. Tiene que ver más con un carácter narrativo, de dar informativo, no narrativo, para que no se confunda con narraturgia, informativo, y en esa información aprender a trabajar esto de no trabajar de otra manera con la emoción, ¿no? Llegar a entender que textos tan potentes, si son manierizados, si son jugados con un poquito más de expresión de algo, ya puede caer en un guateo, diríamos en Chile, en un guateo, en una cosa que pierde sentido, ¿no?
Eso es interesante, ese riesgo constante de estar justo ahí en el límite, ¿no? Porque efectivamente yo puedo terminar llorando cuando digo que mi padre negó el abuso del sacerdote, ¿no? Dijo que yo era muy pequeña. Eso es interesante y concuerdo con David que es algo que pasa función a función, por lo tanto se está trabajando. Y lo que decía yo ayer, volver a reconocer en el trabajo del actor, de la actriz, en la escena, un trabajo epistemológico, ¿no? Porque siempre estamos haciendo una función de conocimiento. La escena siempre es algo nuevo, cada función hay contingencias, ¿no? En la última función un señor tuvo que entrar y salir de la sala, y cuando eso ocurre a centímetros de ti, por supuesto que es una contingencia que uno debe trabajar ahí, in situ. Nada, solo decir eso, que ha sido refrescante, con todo lo que significa un proceso teatral. No es una cosa, los actores y actrices aquí saben, los ensayos no son siempre lo más dulce del mundo, ¿no? Y nada, muchas gracias por el refresh a mi compañero, a mi director, al dramaturgo. Eso, gracias. A ver, sí, ya como dijiste, fue el último en llegar al proyecto, entonces realmente el personaje de Dasein no está basado de ninguna manera en mí. Hay cosas que son comunes, es alemán, por ejemplo, su padre murió más tarde en su vida que en mi vida, pero hay cosas que sí reconozco, obviamente, y la cultura alemana tiene distinciones que, sí, no los confundes con los ingleses ni con los franceses fácilmente. Pero para mí el reto mayor era justo que son dos personajes, que la obra va en cachitos y que cada escena es muy compacta, ¿no? Es mucha información que da, por ejemplo, Dasein, que da Humboldt mismo, y Ernesto escribió una muy buena obra en el sentido que no hay relleno. Yo no siento que hay cosas vacías que podrías quitar y decir, ok, hoy lo voy a brincar, no pasa nada, ¿no? Entonces, toda esa información, todos esos cachitos, lograr que, como David quería, que cada escena tiene esa energía, como la escena ya empezó hace rato. Entonces, no tenías un arco como actor que estás ahí 2 horas y lentamente lo subes al clímax y luego sí, vas en la dirección del final. Aquí es casi como era como un rompecabezas que hasta acercándonos a 2 semanas antes de estrenar vimos el rompecabezas completo. ¿De qué se trata? Realmente tengo que ser honesto, hasta ahorita no he visto todas las proyecciones que van atrás de mí en la función. Entonces, hay cosas que como actor luego descubres porque literalmente en los últimos ensayos pasaron cosas atrás en las primeras funciones que no te esperabas porque no habías visto las proyecciones, no habías escuchado todos los sonidos. Y en ese sentido fue un reto lograrlo y justo separar los dos personajes para no mezclarlos, obviamente era muy importante para mí. Y quiero agradecer que escribiste una buena obra y que dirigiste muy bien y obviamente a la compañera también por buen trabajo. Gracias. Bueno, pues traía yo aquí otras 20 que se me quedan en el tintero, pero este es el espacio ahora de los espectadores de esta aula. Entonces, pues a ver por dónde se van levantando las manos. Es una pregunta para el dramaturgo y el director. Yo he visto obras de David con un corte muy brechtiano y he visto obras del dramaturgo que es lo contrario. ¿Cómo hicieron para acoplarse? Nos fuimos a Viricuta en un camión por la Libre para que fuera más virtuoso el camino. Para mí ha sido un viaje intenso de 9 meses, lo que demora en gestarse un ser humano, y yo creo que es algo distinto a cómo entré a esta experiencia. Fue
fue un trabajo en donde fue un trabajo que exigió de mí un cultivar y un hacer crecer una capacidad de escuchar. Porque uno como dramaturgo cuando empieza tiene la tarea de empezar a articular todo, porque el tema es tan vasto, es tan infinito, es tan grande, y yo quería una obra corta, además. Y entonces por eso yo empaticé mucho con Pedro Páramo, porque dije, ¿cómo hizo Juan Rulfo para atrapar todo en tan poquito y lo lees? Y entonces, estás tan concentrado, tienes tanto adentro, tanto que decir, que comunicar, que el desbordamiento es fácil y la sensación de que en algún momento eres como el único que sabe absolutamente todo, ¿no? Y darte cuenta que no es así, que la voz de David, el diálogo creativo, ¿no? Fue para mí tremendamente nutritivo, fructífero. No fue pacífico porque me parece que cuando dos seres humanos crean algo y venimos en verdad de orillas distintas, yo tengo una perspectiva del teatro distinta a la de David. Y cuando empecé a sentir, las primeras veces que sentía como sensación de rechazo, digamos, a lo que me podía venir del otro lado, lo primero que pensaba es decir, yo quise hacer esta aventura de tomar la mano del compañero que no piensa igual y a ver hasta dónde llevamos esta cosa, a ver cómo sale, qué sale. Y yo estoy contento del proceso, creo que ha sido útil para mí como escritor, yo he aprendido muchas cosas. Incluso puedo decir que como dramaturgo hay un cierto tipo, una manera de escribir que en mí hizo crisis en este trabajo, ¿no? Y no sé si yo vuelvo a escribir parecido a como venía escribiendo, ¿no? Quizás aquí fue como demasiado, tan intenso, fue todo tan acumulado, tan fuerte. Yo al final del día lo único que tengo es como una palabra de agradecimiento con el grupo en donde me vi involucrado finalmente fíjate que lo que pasa aquí es que nosotros estamos haciendo una obra en donde el otro los confronta a ustedes, a México, a los mexicanos se ven confrontados por el otro, pero nosotros mismos internamente éramos otros. Somos los otros más radicales porque ya somos otros en otro lugar, ¿no? Porque somos los otros pero en el mismo lugar, ¿no? Pero aquí realmente aprender a dialogar, aprender a ceder, aprender a dejar, aprender a admirar la creación que se hace sobre la propia creación, ¿no? Y con la obra finalmente el resultado que me pasa es que, es como lo que pasa con México quizás muchas veces, que yo creo que la primera vez que la vi, francamente no me gustó. Porque yo imaginé una cosa que yo para poder inventar lo que inventé, tuve que imaginar cosas que no tienen nada que ver con lo que imaginó David. Entonces, renunciar a tu propia imaginación, ¿no? Para que entre la otra imaginación, es un paso. ¿No? Es un paso. Entonces lo primero pero yo me acuerdo de una anécdota bonita de Quino. Quino vivía en Milán y Quino declaraba que Milán era una ciudad que a él no le gustaba nada cuando llegó a vivir a Milán. O sea, qué fea, es muy fea, qué sé yo. Y unos años después le empezó a gustar y a encantar. Y le fascina Milán. Le encanta Milán. Y a mí con la obra me ha ido pasando algo parecido, porque al principio digo, y ya dice, bueno, el dramaturgo no tiene nada que decir aquí. O sea, soy el espectador más incómodo.
soy el espectador más impotente, ¿no? El que está más involucrado con lo que está sucediendo ahí y el que tiene que desinvolucrarse. Y una vez que entrego la obra, no terminó mi trabajo. Ahí empieza mi trabajo psicológico de desprendimiento, que no es inmediato, ¿no? Y es por pausa, porque está. Entonces, todo eso vivido, concentrado, multiplicado por tantas historias, tantas situaciones tan intensas, ¿no? Imposible que yo pueda ser el mismo ser humano terminando esta experiencia que comenté, ¿no? Imposible. Y creo que para todos nosotros ha sido un viaje que de alguna manera no nos va a dejar igual que como entramos aquí en la esperanza que tenemos también que suceda con los espectadores. En el fondo nosotros estamos compartiendo un viaje que de alguna manera no nos negamos a nosotros mismos, con todas las rispideces que pudo haber. Incluso ustedes como espectadores pueden sentir rispideces, o sea, lo que se está diciendo no es agradable, ¿no? Y además me lo está diciendo el otro, o sea, es menos agradable, ¿no? Entonces, soportar todo eso, en fin, entonces, es un proceso que creo que ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, y creo que ha sacado también la madurez de un grupo que ha sabido poner objetivos por encima de sus propias cosas y lo que puedo decir es que estoy yo muy contento de que en el fondo lo que se hizo fue construir una suerte como de fogata para que la tribu en la noche se reúna en torno a ella y escuche un relato y que le dé sentido, ¿no? O que ayude a aclarar un poco la película, perdón, la obra. Bueno, un poco, lo primero es felicitarles a todas y todos los que han participado, y la obra también 2 veces, porque realmente creo que es un proceso creativo, colectivo, colaborativo, que tiene un gran impacto y cumple sí la función de crítica y de llegarnos, de punzar en puntos que nos llevan a movilizarnos. Y bueno, a mí particularmente me llevó muchísimo, no solo porque también trabajo en la universidad, sino porque soy de Matehuala, cerca de Ibiricuta. Entonces yo salí de ahí así súper movida y he invitado a todos y a todas mis colegas. Entonces espero que sigan también como hasta ahora. Y tenía 2 preguntas, pero también preguntarles si ojalá vayan al interior, a otros lugares a presentarla, porque sería muy importante. Pero bueno, una pregunta tiene que ver con si pudieran problematizar, porque también hay una idea, ilusión de cosmopolitismo ahí, y de hecho es muy sorprendente en las 2 funciones que yo fui, cuando ustedes le preguntan a la gente, es que piensan que en México hay muchos extranjeros, y que decimos que sí, o sea, digamos, yo en eso no me reconozco, pero es como muy extraño ver esas cosas. Y luego la otra también, ¿qué significó representar y poner en escena sus propias nacionalidades, culturas y orígenes? Que incluso estas 3 formas de nombrarlo no son lo mismo, no quieren decir lo mismo, pero también se juegan ahí. Gracias. Pues sobre las nacionalidades creo que nos podríamos expresar cualquier de nosotros, ¿no? Que obviamente pues existen lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabamos de hacer un lugar común de que, como es alemán, Alex, de hecho es mitad alemán, mitad finlandés, pues teníamos que seguir este orden, porque hay esta visión de que los alemanes son muy disciplinados, ¿no? O sea, y sí es cierto, pero también, también pues pretendemos ir como más allá de los... yo creo que lo que me parece interesante es que la obra no está estereotipada, ¿no? En cuanto a los acercamientos de las esencias culturales de cada uno. En términos actoral, ¿no? Respecto al personaje de Jean, pues sí hay una conexión personal fuerte por el hecho de que yo crecí en el país cátaro. La cultura cátara es una cultura aniquilada en el siglo XIII por la Iglesia Católica, los quemaron a todos, ¿no? Y era un pueblo que se decían los puros, ¿no? Eran unos heréticos según la Iglesia Católica, y eran unos iluminados que buscaban la conexión con el Ser Supremo, que a mí desde que llegué a México me ha conectado muchísimo con las culturas prehispánicas. Además son puros vestigios en el sur de Francia, hay algunas imágenes en la obra que son puros vestigios, puras ruinas que
pues la piedra es poderosa, ¿no? La piedra habla, ¿no? Entonces obviamente te conecta con todas las experiencias que hemos tenido aquí al visitar los lugares arqueológicos en este país, ¿no? La gran diferencia es que en México estas culturas están vivas, ¿no? En Francia intentan como regresar un poco la cultura cátara, pero es un poco artificial, ¿no? En este país están vivas y se trata de tratar de evitar que esta hoguera se siga alimentando. ¿Por qué existe esta hoguera? No ha sido tan arrasadora como lo fue en Francia en el siglo XIII. Aquí es una hoguera que va poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito nos vamos deshaciendo de las culturas originarias, a lo mejor sin darnos cuenta. Y está claro que a mí en lo personal es lo que me atrajo a México. Yo no quise vivir aquí para ver lo occidentalizado que son ustedes. O sea, no es lo más atractivo para un occidental enfrentarse a un proceso de occidentalización tan violento. Uno también quiere más bien descubrir ese sincretismo y al mismo tiempo, pero es un sincretismo que a veces le deja poco espacio a este origen, la verdad. Y para mí la gran sorpresa fue al descubrir el teatro mexicano, que es un teatro tan occidental, ¿no? No es que me esperaba que bailaran alrededor del fuego y que hicieran danzas tradicionales aztecas, pero por lo menos sí me imaginaba que había una sobrevivencia, ¿no? Una presencia más fuerte de las culturas originarias en esas manifestaciones escénicas, por ejemplo. Algunas obras lo abordan temáticamente, no hablaría como del tema, ¿no? Pienso en La Maizada, ¿no? Etcétera, pero en general sí hay un proceso de occidentalización muy fuerte en este país que creo que, híjole, pasó lo mismo con los irlandeses, cuando Irlanda obtuvo su independencia, ¿no? Con una dominación británica de siglos y siglos y siglos. En 1912 los irlandeses obtienen su independencia, ellos son celta, no son anglosajones, no son celtas, es una cultura muy diferente, se odian a muerte los ingleses y los irlandeses, por eso los irlandeses y los franceses se caen también, de hecho, porque los franceses también tienen a Bretaña. Bueno, lo que quiero decir es que en Irlanda intentaron hacer un proceso como para revertir, ¿no? Esa desaparición de la cultura celta. Empezaron a meter el gaelic, su lengua originaria, como lengua obligatoria en la escuela. No sé, a mí me traen muchas ideas sobre qué es lo que podríamos hacer en México para reconectar, ¿no? No digo que en 10 años tenemos que todos hablar náhuatl en el Bajío y dejar de hablar español, pero quizás valdría la pena, ¿no? Preguntarnos cómo nos podríamos reconectar culturalmente con este origen, porque hay un trabajo voluntario, absolutamente voluntario, de destrucción sistemática de los orígenes de esta tierra. Yo lo afirmo y lo sostengo. Los gobiernos fácticos o reales mexicanos han tenido uno tras otro la función de aniquilar sus culturas originarias. Y eso hay que denunciar y hay que tratar de impedirlo y quizás revertirlo, pero eso está en cada uno de nosotros, ¿no? No es una obra de teatro que lo va a resolver, pero es un hecho que creo que no nos podemos negar y que Wirikuta se está desapareciendo poco a poco, ¿no? Y que algo tenemos que hacer al respecto, porque es demasiado hermoso, profundo, maravilloso lo que hay allá para que lo dejemos caer, como si no nos importara, ¿no? Bueno, no sé si respondí, pero... Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero agradecer por la puesta en escena. En efecto, es confrontarnos y un poquito respondiendo a las preguntas del maestro Salva en relación a la occidentalización de nuestro país. Yo creo que empezó desde hace muchos años, cuando en las escuelas, en las universidades, siempre estuvimos nutriéndonos o aprendiendo ciencias, por ejemplo, anglosajonas. En los últimos tiempos el inglés y la computación es la regla en los colegios. ¿Cuántas veces verdaderamente se le enseña historia a los niños?
no la historia de la conquista ni del conquistador. El hecho de que la gran mayoría de la gente no acuda a un teatro universitario es fácil presa de la televisión y precisamente de la transculturización y de todo esto de querer ser un gringo de primera, de segunda o de quinta. Tristemente, poca gente tenemos acceso al teatro universitario, un teatro crítico. Poca gente tenemos esa bendición, yo diría, de poder reflexionar y salir en efecto cambiados después de ver una obra de teatro. Yo hacía unos días comentaba con un profesor y le decía, jamás imaginé que en mi país estuviera pasando lo que pasa. Pero todavía es peor cuando uno está frente al aula y los alumnos con una indiferencia total. No me importa la historia, no me importa lo que pasa en mi país, no me importa nada. Entonces para mí fue una sacudida enorme cuando el maestro Salman dijo, no podemos dejar morir esa cultura. ¿Y cuántos de nosotros a diario nos preguntamos eso? ¿Cuántas veces sentimos el dolor de un indígena de Coyoacán que está con sus artesanías y que los mexicanos de una posición más o menos buena van y no compran una sola artesanía? El artesano no pide limosna, el artesano lleva sus trabajos de sus manos para venderlos. Y sin embargo, no se hace esa solidaridad de comprar el producto de tu trabajo. Entonces yo estoy así como conmovidísima, sacudida por lo que el profesor nos dice, por lo que el maestro, pero sobre todo muy agradecida. Y a mí me encantaría que esta obra recorriera la República. Es necesario la cohesión social. Es necesario que nos demos cuenta de que no habemos mexicanos, o no deberíamos de haber mexicanos de primera, de segunda y de tercera, o peor tantito. En la medida, es cierto, a lo mejor el teatro no va a cambiar, pero por lo menos nos va a hacer reflexionar. Y eso es urgente e importante en nuestro país. ¿Cuándo se va a acabar esa idea de que lo gringo es lo mejor? Cuando tomemos conciencia de que aquí tenemos, como lo señala el maestro, culturas vivas de la época prehispánica. Muchas gracias. Bien. Pues lo que yo quiero comentar va un poco sobre lo mismo. Es un poco... esta obra es muy rica, pero a mí me parece que aunque aparentemente hay cierta ligereza y pues hasta algunas escenas resultan chuscas, nos hace reír, incomoda bastante. Creo que es una mirada crítica, es una mirada muy fuerte, no solamente a los mexicanos que no salimos muy bien parados, muy bien librados de la obra, sino también a los extranjeros o en general al ser humano que a lo mejor busca su origen, pero a lo mejor busca por el camino equivocado. A mí me impresionó mucho y también me resulta doloroso, como comentaba la compañera, que mucha gente joven, o a lo mejor no tan joven, yo recuerdo cuando yo vi la obra al salir, hubo un comentario de una persona que yo conozco que escribe, que hace crítica y dijo qué terrible es vivir en este país. Y ayer que estábamos platicando sobre la obra, hubo un jovencito que dijo, es que yo no quiero ser mexicano, es que yo o sea, no sé, entonces por ahí también alguien preguntaba, ¿pero a qué se quedan? Y lo hacía con la mejor intención del mundo, como diciendo, ¿a qué vinieron a este infierno? No en la intención de decir, bueno, pues a rajarse a su casa, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que la obra, de alguna manera, sí está apuntando hacia un camino más luminoso. Yo sé que al maestro Salmón le interesa que el teatro no sea nada más un grito de denuncia espantoso y que
quedemos todos sumidos en la tiniebla y salgamos con ese sabor de boca desagradable por lo que somos, por lo que hubiéramos podido ser, por nuestra confrontación con los otros, que a lo mejor es terriblemente desfavorable, pero sobre todo confrontarnos con nosotros mismos. Yo sé que a él le interesa algo más, que quiere ver un poco allá en la utopía, y entonces sí está la clave en la obra, pero tal vez no es tan clara. Cuando el personaje te dice, es que yo no quiero ser mexicano, yo quiero ser un cholo. Entonces estamos buscando al padre Páramo, para que nos reconozca. Yo creo que en la obra la madre le había dicho a Juan Preciado, busca a tu padre y reclámale, exígele lo que te corresponde. Entonces, aquí se hace el símil con Humboldt, nos está reconociendo la grandeza mexicana o la grandeza latinoamericana, aunque al fin de cuentas también hay un cuestionamiento durísimo y una desmitificación de la imagen de Humboldt, ¿no? ¿Para qué sirvió esto? Para que Jefferson tuviera una idea más concreta de a lo que quería apoderarse, de lo que iba a conquistar. En fin, pero estamos buscando al padre, pero es ese padre que representa nuestra cultura, porque también es nuestra, porque como dice aquí la maestra, nos hemos nutrido de esto durante siglos, somos un pueblo mestizo, toda América Latina, hay una hibridación ahí fabulosa que puede ser en ciertos aspectos contraproducente, pero que también es de una gran riqueza, pero es ese hombre barbado que vino de Occidente y que nos trajo esa cultura, pero que nos ha llevado a un nivel de crisis. Es también el padre violento, es el padre violador, es el padre depredador, es la expoliación de las riquezas naturales. Y por otro lado, lo tenemos ahí en Wirikuta, es la tierra sagrada, es nuestra madre, es la madre indígena, la madre que ha sido menospreciada. ¿Por qué no apuntar nuestros pasos no tanto hacia el padre, hacia el reconocimiento del padre violador, violento, que a fin de cuentas termina muerto por uno de sus propios hijos, porque la violencia engendra violencia? ¿Por qué no buscar esa riqueza que ha sido menospreciada, esas culturas ancestrales propias de este continente que también nos corresponden y que nos hablan a lo mejor de algo que es muy moderno, de cómo relacionarnos con el ambiente de una manera racional, sustentable, como ahora le dicen? Entonces hay un camino de esperanza, pero no es tan notable. Entonces es triste salir de la obra y escuchar comentarios que casi entre paréntesis dicen qué porquería somos los mexicanos. Entonces, no sé, solo quería comentar eso. Muchas gracias. Nada más de manera muy sencilla, o sea, no soy ningún experto en teatro, pero me encantó la experiencia de ustedes como extranjeros. Yo tengo 30 años de vivir fuera de México y he tenido experiencia de vivir en 2 países y he vivido muchas de las cosas que se hablaron ahí, que cuán ciertas son, los exámenes, la experiencia, el sentirte que perteneces a un país y a veces tener que negar tu propia identidad por X razones, y que sin embargo yo en el fondo de mi corazón jamás he cambiado mi propia identidad como mexicana y que trato siempre en el extranjero de dar la mejor imagen y el amor que siento por México. Creo que respecto, para contestar, no sé si lleva una posible respuesta, pero muy brevemente, yo creo que la obra apunta hacia ahí, ¿no? Porque el cierre, ¿no? El cierre ahí que escribió Ernesto, y creo que insistíamos mucho, ¿no? En eso, es un cierre luminoso, o sea, es el cierre. Jean es el personaje que cierra, ¿no? Con su muerte, pero es una muerte muy luminosa, ¿no? Y las últimas escenas son el poema de Jean justo antes de su accidente, y luego el encuentro, que esta escena me parece bellísima desde su escritura, el encuentro entre Jean muerto y Dasein, y luego las cenizas de Jean a Wirikuta, y desde antes teníamos la escena de Jean presentando la conexión entre los huicholes y los cátaros. Creo que todo el final de la obra, ¿no? Desaparecen los otros personajes y los que se quedan son personajes que también es el caso de Jean. A veces lo que siento es que uno siempre ve lo que quiere ver, ¿no? En esta apuesta efectivamente hay gente que nos ha dicho que se había sentido muy violentado, muy sacudido. Yo a lo mejor no soy objetivo, yo no siento que sea una obra que sea tan frontalmente agresiva contra los mexicanos, para nada, pero como lo decía el otro día, o sea, también en una declaración de amor hay dolor también,
excepto si lo único que quieren es que la gente les diga, como suelen decirlo, y eso es verdad, viva México, qué país tan bonito, qué país tan hermoso, y la verdad muchas veces ustedes mexicanos tienen tendencia a querer escuchar eso. Cada vez que hay un artista que viene a cantar aquí, a tocar, es siempre lo mismo. Viva México. No dicen viva Francia cuando van a tocar en París, se los juro. Se los juro. Ya se lo saben de decir cuando salen del avión. Aquí vas a tocar, tienes que decir, de donde seas, pero di viva México, qué país tan bonito. Van a tocar a París y no dicen, ay, qué ciudad tan hermosa, qué cultura más maravillosa. Nunca. Pero cuando hablamos de verdad, la verdad conlleva luz y oscuridad, ¿no? Y creo que la obra que escribe Ernesto tiene esas dos aristas, pero sin embargo se abre, ¿no?, hacia la iluminación. Y es muy importante cómo se cierra un discurso, creo yo, ¿no? Un momento de hipersensibilización, como decía la maestra, estamos diciendo, nunca pensamos estar viviendo esta realidad terrible, y incluso a lo mejor el discurso es cierto, no es tan agresivo, a lo mejor estamos hipersensibles, y por eso puede ser. Pero yo también quiero enfatizar que los que en verdad sufren en el escenario, bueno, además de, aprovecho la ocasión para decir, el tremendo esfuerzo actoral de estos seres humanos para, porque es una obra difícil de aterrizar realmente, y generar las pistas de aterrizaje y el esfuerzo físico, espiritual de poder sostener en 1 hora 3/4, incluso hasta menos, ¿no?, tan compacto, ¿no?, toda esa cosa, ¿no? Quería aprovechar de comentarlo, porque siempre uno como que lo deja para como que le llega todo, ¿no?, así de golpe, y realmente para los actores fue un desafío monumental absorber todo ese texto, encontrarle el sentido entre todo. En fin, fue una cosa. Dejando eso de lado, lo que quiero acotar es que los que sufren en el escenario son no los mexicanos, son 6 extranjeros que se lo están pasando estamos en la zona universitaria, pero realmente la japonesa está ejecutando una venganza con el padre, y la única manera de poder negar al padre es negando su nacionalidad japonesa, y es un tremendo drama. Si hubiera japoneses en la sala, estarían airados con la obra de teatro, que cómo se atreven a poner a una japonesa renunciando a hacer japonesa. Como son puros mexicanos todos, no nos importa nada el sufrimiento de esa pobre japonesa. Solo nos importa que México, lo que están diciendo es México. Claro, no sé, como dice David, uno ve lo que quiere ver. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en escena? Sucede que hay una publicista chilena que sufrió un tremendo drama con el padre, que la negó la violación, del abuso sexual de un sacerdote, que tiene que enfrentarse a una maternidad conociendo las estadísticas por razones de su trabajo. Ella sabe cuántos consumen, cuántos venden, cuántos compran, cuántos hacen, cuántos no saben, cuánto de todo, ¿no? Y cuando ve cuántas cesáreas, ¿no? Y bueno, el drama que vive esta mujer es tremendo, el drama humano. Y así, si tú vas viendo el de Pacto de Amor, que viendo la teleserie dices, o sea, yo he estado viviendo 5 años un pacto de amor, ¿qué es esto? El drama humano que hay, ese traje, la soledad total. O sea, mira, yo creo que cada uno de nosotros lo que sí puede decir como extranjero es que en algún segundo hemos hecho una experiencia de soledad radical aquí, que difícilmente creo que para poder hacerla, yo los invito a que tomen un avión, dejen su país, se vayan a un lugar ajeno, estén un rato ahí, y en algún minuto, algún día van a sentir una soledad muy radical. Yo estoy seguro que aquí Alexander, David, yo y Carla hemos pasado, y tú, y toda persona que haya hecho la experiencia de vivir afuera un tiempo más o menos prolongado, encuentra ese minuto de soledad brutal. Y tenemos frente a nosotros en el escenario a 6 soledades que están luchando contra un sistema, además, no solo contra sus propios conflictos existenciales, sino que además agrégale a eso el sistema. Ahora, que el examen, ¿no? Este examen absurdo, el oficialismo con el que hay que enfrentarse, ¿no? Y entonces, claro, queda cuestionado el país, es el lugar en donde se desarrolla este drama humano, ¿no? Y en donde
lo que está interesante es que el drama humano psicológico en cada uno de los 6 embona con el drama humano psicológico del país. Esa es la tesis audaz de la obra, que no sé quién es tan audaz. O sea, el tema de que México, el problema lo lleva por el lado del padre, Rulfo o sea, ¿quiénes somos cada uno de nosotros al lado de un titán como ese? Entonces, en el fondo es volver a destilar esa planta que Rulfo encontró de una manera totalmente insólita, digamos, desde la otredad a otredad. Rulfo usó al otro muerto para poder hacer su discurso. Nosotros estamos usando al otro extranjero, ¿no? Pero como está inspirado en Rulfo, también tenía que haber un muerto y un fantasma, entonces ahí aparece, ¿no? Que viene a atormentar al Humboldt, ¿no? Y la fragmentación tiene que ver también como un homenaje a Rulfo, y porque México es fragmentado, México es como ese retablo que está puesto ahí, ¿no? Está hecho, entonces no puede haber una obra sobre México que sea unívoca, sino que tiene que ser este bombazo que nos viene, pero ojo, lo que sostiene toda esta historia son 6 dramas personales, ¿no? Que es lo que finalmente hace que uno siga viendo, ¿no? Entonces sí, la crítica al país, pero en el fondo es una crítica también a tanto situación humana como la del pacto de amor, que cuando la miramos desde afuera nos deja reflexionando, ¿no? Desde el drama humano. Entonces, digamos, yo para completar un poco la pregunta anterior, la orilla en la que yo estoy es como que a mí me interesa mucho el drama humano íntimo de la persona. David está en una perspectiva que es más social, política, ¿no? No significa que yo no tenga inquietud social política, no significa que David no tenga inquietud por la historia del drama humano, pero son temas de énfasis distintos, ¿no? Entonces, yo entiendo en la imaginación desbordada de David, y no tanto, porque es desbordada y al mismo tiempo es agotada. Se enfatiza el tema de la llaga, el dedo en la llaga, ¿no? De lo que el examen, lo político, social, las vinculaciones que hay con todo eso, es muy fuerte, muy presente. El sutil drama humano que hay detrás quizás quedó no tan fuerte como para que claro, el público totalmente mexicano, es muy fácil que esa sea como el primer pedazo de carne que el espectador vaya a comer, ¿no? Con voracidad. Pero no es el único pedazo de carne que hay en la obra, y está también el drama humano que sostiene esto, está aquí, que no está en el aire, no es un discurso lo que estamos viendo, es un drama, ¿no? Claro, y no es solo un drama sociopolítico, es un drama también personal, ¿no? Hay vidas que le están pasando problemas y dramas que son universales, y yo creo que es ahí donde la obra pretende tener esa amplitud que supere lo anecdótico, ¿no? Porque queremos que, ojalá esta obra sí habla de un momento puntual de la historia de México, pero en verdad quizás se podría plantear en cualquier minuto, y para mí lo valioso sería que en cualquier minuto de la historia de México que se planteara hiciera sentido, ¿no? Que tuviera universalidad. Ok, buenas noches. Es un comentario más que comentar la obra, es ampliar una información. Primero que nada, muchas gracias, sobre todo al director y al escritor, de tomarse el tiempo de revisar la situación sociopolítica de México y dedicarle un espacio en la cartelera de este país. Es impresionante y nos deja, si la obra de sí nos deja reflexionando sobre la situación y de nuestra acción dentro de lo que está pasando en el país, todavía nos causa más reflexión pensar que es un grupo de extranjeros los que vienen a hacer una fotografía y un análisis profundo, ¿no? Algo estamos haciendo en este país que estamos ignorando la realidad al punto de que es foco de atención para alguien que no es de aquí o que lo ve desde fuera. Sobre la violencia o la no violencia, sobre el discurso de la obra, yo creo que toda verdad
que no, o más bien, toda pregunta que no es hecha y toda verdad que no es pedida, siempre será violenta. Y en ese sentido, retomando lo que decías ahora, efectivamente en la obra encontramos esta realidad velada, que todo el tiempo al estar inmersos en ella, a algunas personas nos puede resultar fuerte o violenta, pero en realidad lo único que haces, me parece, es una descripción, ¿no? Con un poco de crítica, pero finalmente descriptiva. Me gusta mucho y los felicito por la preocupación que hay sobre los temas delicados en este país, y retomando o abonando un poco a lo que decían hace poco, yo quisiera llamar la atención en que en la universidad se están haciendo labores respecto a eso. Hace 10 años hay una cátedra que se llama México Nación Intercultural, muy exitosa, es una cátedra de verdad, yo la recomiendo, es itinerante, se da en las preparatorias y en muchas facultades. A quien salió de esta obra conmovido, sensibilizado o preocupado por saberse y enterarse, busquen, el semestre ya va a empezar, bueno, ya terminó el semestre, va a iniciar otro, cualquier persona se puede inscribir como oyente, tienen esta facilidad. Hay un grupo, hay un becario, becas para personas de comunidades que pueden estudiar en la universidad en su lengua. También es importante saberlo. Si alguien conoce a personas de otros estados y quieren acceder a una licenciatura, hay becas para ellos. Y tercero y último, también para que lo busquen si les interesa, igual que lo que debe estar en las ligas, en la Facultad de Filosofía y Letras ya hay una carrera que se llama Gestor Intercultural, que justamente va enfocado en este sentido. Es una problemática que ha existido siempre y que, bueno, la UNAM ya está atendiendo, y en esta licenciatura de Gestoría Intercultural se dan lenguas como otomí o náhuatl, para también quien quiera ir y inscribirse. Creo que me parece que de oyente es un poco más difícil, yo lo intenté y no me dejaron. Pero bueno, para los que todavía pueden entrar a inscribirse, lo pueden hacer como materias extras optativas. Sería muy interesante también, pues ya que ustedes alimentaron un poco el interés y la preocupación, saber que hay medios y distribuirlos también. Solamente era eso. Vamos a recibir esta última pregunta para cerrar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decirles muy brevemente que a mí me gustan mucho las obras en las que los autores no saben cómo va a acabar, porque así tampoco el espectador sabe, y entonces es mucho más emocionante, ¿no? A ver, la descubrimos prácticamente juntos. Por otra parte, creo que rompen un paradigma, porque los mexicanos somos bien hermosos con los extranjeros, somos los mejores anfitriones del mundo, y ahora ustedes nos dicen con esta obra que no. Están como rompiendo una vieja tradición, una leyenda muy antigua. Y por último, bueno, pues agradecerles también el habernos mostrado este otro espejo de los mexicanos. Efectivamente, es bien interesante cuando nos presentan estas 90 preguntas en el escenario y estamos luchando por contestarlas, y uno dice, si yo no sé por qué nos dicen tanto aztecas, y es una pregunta que hemos luchado décadas a ver por qué nos dicen aztecas, pues ¿cómo creen que lo sepa un extranjero? Entonces es también una forma de buscar nuestro compromiso con la identidad, y saber lo que tenemos y saber aprovecharlo mejor. Gracias. Aquí, sí, ¿no? Quería decir algo. Comentar acerca de sentirse extranjero, no siento extranjero. Por cosas de la vida, yo tengo nietos en Estados Unidos que cuando los veo digo, ¿qué van a cantar? ¿Cuál himno van a cantar? ¿No? Y yo mismo cuando visito a la familia, pues me siento extranjero con ellos, ¿no? Con mi hija, con mi yerno. Y de los nietos digo, bueno, estos extranjeros, ¿quién es el extranjero aquí? Y a veces pues hacen muchas cosas por conveniencia. Si la fila de entrada de los americanos está corta, pues sacan el pasaporte gringo. Si está corta la mexicana, pues entonces pasa por la mexicana. Y entonces eso de sentirse extranjero con los nacionales es algo difícil también, porque estando
fuera del país, así se siente uno también. Mira uno, que hay una cosa muy graciosa, mira un carro de turistas, ¿no? Y dice mi hija, no, el turista eres tú. Porque hubo un autobús lleno de finlandeses o de alemanes, ¿no? Entonces, ¿cómo confundo, cómo se siente uno como extranjero? Entonces, en esta extranjería propia, yo sí siento angustia también, ¿no? Porque ellos han llegado a decir, oye, nos queremos regresar a México, y yo les digo, no. ¿A qué vienes a México? A un país destruido, un país que está cayéndose, ¿no? Yo amo a México, sí, pero tú que puedes estar ya en otro lado, yo sí les digo, ojo, ¿no? A reconstruir. A reconstruir. O sea, es como cuando le preguntaron a Brecht por qué fue a vivir a Alemania Oriental y no a Alemania Occidental. Él decía, yo cuando tenía que escoger entre entrar a una cocina o a una sala cómoda, yo siempre escojo la cocina, ¿no? Porque hay cosas que hacer, porque es un terreno fértil, porque sí parecería irracional que un alemán y un francés que vienen de la tercera y quinta potencia económica en el mundo vengan a vivir a México. Podría parecer irracional, pero pues hay gente que no únicamente está buscando el sillón el más cómodo, sino una tierra que labrar, ¿no? Y sí, esto es lo que nos ha dado México, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí, fíjate que es cierto, yo conozco extranjeros que se vinieron de Alemania no por la comodidad, sino se vinieron a batallar aquí, a montar industrias, a montar empresas, porque estaban aburridos de vivir cómodo allá. ¿Sí? De alguna manera se vinieron buscando la incomodidad, porque allá todo es fácil, el autobús llega a la hora, todo está medido, todo está así y un poco aburrido, ¿no? Entonces vienen, sí, porque dices, bueno, pues el tren pasa a las 8:24, llegas a las 8:25 y ya no está, ¿no? A veces no está mal cuando llega a tiempo. Sí. Bueno, pues nada más bueno, esto de... la pregunta es para todos en general, a ver quién la quiere contestar. En un momento de la obra, regresando a la obra obviamente, hay un juego, ¿no?, de preguntas y respuestas, obviamente, ¿no? A mí me pareció divertido y cuando yo fui, pues la reacción de la gente, ¿se imaginaron ustedes que iba con el público, iba a reaccionar de esa forma? Es decir, que inmediatamente se sintieron parte de los personajes y levantaron la mano y estaban respondiendo todos. ¿Fue a propósito para interaccionar con el público o nunca imaginaron esa respuesta del mismo? Gracias. Digamos que hay gente que realmente se ofende en esa parte, eso no esperábamos tan fuerte. Sí sabemos que siempre hay que, digamos, por ejemplo, cuando me preguntan si me gusta México, sé que tengo que contestar sí, ¿no? Entonces, un poco eso sí estaba atrás de mostrar, porque como lo dijo Shakespeare, el trabajo del teatro es mostrar un espejo a la sociedad y no siempre te gusta lo que ves, ¿no? Eso es, cada uno ve lo que quiere o sí, ve lo que no le gusta en este caso, porque hay muchas cosas muy positivas también en la obra y todo eso de las preguntas va con mucho humor cuando ya pierdes y entran imágenes que hacen reír a la gente. No esperábamos que hay gente que literalmente quería salir del teatro corriendo en ese momento, no. Bueno, lamento cortar el diálogo, pero bueno, estamos en un espacio que tiene también pues muy claros sus horarios. Quiero pues agradecerles enormemente a Carla, a Ernesto, a David y a Alexander su presencia aquí. Y bueno, nada más cerrar diciéndoles que en sus hojitas incluí para la hoja de ruta del día de hoy un poema de Edmond Javès. Edmond Javès es un poeta nacido en el Cairo, emigrado a Francia, con un tema fuerte sobre el exilio y la extranjería. Decidí incluirlo porque me pareció pertinente. Y bueno, invitarlos sobre todo a pensar en esta extranjería y en esta soledad, que efectivamente coincido con el dramaturgo. Creo que en la obra es una invitación a lidiar con nuestra extranjería también, con esta propia soledad,
y que en la medida en la que sepamos lidiar también nosotros con la propia, daremos más luces a este México que tanto lo necesita. Buenas noches.